Bien, jóvenes, ustedes van a tener un trabajo en esta clase, propiamente no es una tarea para la clase, no es para la casa, perdón, para su hogar, sino que lo van a hacer aquí. Por lo tanto, les pido estar atentos. ¿De qué trata? Si ustedes pueden ver en Educay está activada esta actividad, tiene que ver con la polémica presentada entre Parménides y Heráclito, que es lo último que nosotros estuvimos viendo. Vamos a revisar dos videos. Primero, sobre esta polémica, para poder comprender realmente qué tiene que ver el filósofo Parménides con Heráclito y en la finalización de esta consideración del aspecto griego en cuanto a los físicos, para realmente ya iniciar con el pensamiento filosófico de la siguiente temática. Entonces les pido sobre todo su atención y conteste esta pregunta. Usted puede verla en Educay, pero con todo les digo cuál es. ¿Cuál es la polémica que presenta el video entre Parménides y Heráclito? Para lo cual usted tendrá que explicar la postura de Parménides y la postura de Heráclito, que también se retrata en el video. Así que tome en cuenta lo que se dice en el video y podemos nosotros ir cerrando esta actividad, tanto de análisis de la clase anterior como de finalización de esta primera parte del ámbito filosófico presocrático. ¿Alguien alguna duda, inquietud? Ya, listo. El video nos plantea tanto la explicación de Heráclito como la explicación de Parménides. Lo que nosotros vimos en clase. Implementa algunos otros elementos, la postura de uno y otro, pero llegan a una misma finalidad, que no se puede alcanzar el conocimiento, porque o no, o todo cambia y a las cosas que cambian no se pueden conocer, o propiamente el estar estático, que el ser sea uno, no puede alcanzar el conocimiento. ¿Qué les pido? Que expliquen este elemento que se vio en el video, para lo cual deben partir de la explicación inicial de cuál es la postura de Heráclito y cuál es la postura de Parménides. Si ustedes se dan cuenta en el video, es lo que espero de ustedes en sus explicaciones. Es decir, si yo les pido algún concepto, alguna idea, alguna pregunta, debe partir explicando los conceptos. Si yo le pido que explique por cuál es la disputa entre Parménides y Heráclito, no se limita a explicar la disputa, no simplemente dice el uno cree que hay el ser y el otro cree que todo cambia, sino que parte de la explicación de estos dos pensadores. Eso es lo más importante, no se olviden esto en sus explicaciones. No les digo que hagan extensiones grandes, pero sí les pido que esté claramente explicado. Entonces ya deben ver algunos trabajos están calificados de lo que usted ha hecho. Entonces, principalmente en lo que me fijo es en su explicación, bueno, y en todo el contexto estructural de la sintaxis y la redacción, pero sobre todo es importante que tome en cuenta estos elementos. ¿Alguien alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Claro lo que hay que hacer? Por favor, hágalo hoy, solo tiene para subirlo hasta mañana. Entonces, no es un trabajo aquí en clase, por lo tanto no le conlleva mayor tiempo. Bien, jóvenes, vamos entonces a ir cerrando esta consideración y vamos con nuestro siguiente tema. ¿De qué trata este siguiente tema? Propiamente vamos a estar viéndoles nuevamente a los griegos, pero vamos a poner el tema como tal para ir puntualizando esta perspectiva. Nuestro tema conlleva el pensamiento ya no solo a centrarse en la perspectiva de la naturaleza, sino el pensamiento filosófico como esfuerzo para explicar la sociedad. Este es nuestro tema subsiguiente
y que nos conlleva un análisis que parte ya de la finalización de algunos de los filósofos presocráticos y llegando ya a un análisis más relevante en cuanto a la sociedad. Todavía vemos que nos quedan algunas dudas, como decía el video, a partir de la crítica entre Parménides y Heráclito, se comienza a dar otra preocupación, y una de las preocupaciones va a ser el conocimiento. Y otra de las preocupaciones importantes va a ser la sociedad. La sociedad griega de la antigüedad tenía una concepción orgánica de la naturaleza y la sociedad, es decir, se comprendía que cada ser vivo, incluido el ser humano, ocupaba un lugar específico en el mundo. Los griegos tenían una visión orgánica de la sociedad. Cada cosa, cada ser vivo, cada ser vivo ocupaba un lugar en el mundo, aún el ser humano. En el mundo en función de su determinada esencia. Y aquí aparece un concepto. Entonces, ¿qué le determina a los seres ocupar ese lugar en el espacio, en el mundo? Entonces, ocupan un lugar en el mundo dependiendo de su esencia. Este es ya un concepto importante en la filosofía que se va a venir desarrollando. ¿Qué entendemos por esencia? Vamos a buscar alguna definición. Partamos de la definición de la Real Academia de la Lengua, esencia. A ver, vamos a ver una definición de diccionario. Esencia. Esencia es un conjunto de características permanentes e invariables que determinan a un ser. Miren, aquí aparece nuevamente la palabra ser en la misma definición de diccionario, que no es una definición filosófica, pero de todos modos se acerca mucho a esta consideración. O a una cosa sin las cuales no sería lo que es, sin lo que no permitiría considerarse que es su condición, que está ahí en el mundo. Entonces, los griegos tenían esta visión orgánica. Cada cosa, cada ser debía cumplir una función, debía cumplir una función en la realidad. Por lo tanto, tenía una esencia. Y esta esencia le determinaba lo que era. ¿Cuál creen que es la esencia del ser humano? Del humano. Su albedrío, ¿Perdón? su albedrío y querer saberlo todo. La libertad. Curiosidad. El albedrío, libre albedrío es libertad. Digamos la libertad. Ya, bueno, partamos de esa consideración. Solo el ser humano es libre. Esa es la pregunta. ¿Solo el ser humano es libre? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué les digo No, esto? No, ¿por qué? porque los animales también son libres. Ya, puede ser dentro de las necesidades básicas que tengan, son libres de hacer una u otra cosa. Tal vez no racionalmente, pero sí, puede ser. Ya, muy bien. Ahora, nos preguntamos por qué realmente nos hacemos esta pregunta. ¿Realmente solo el ser humano es? Es la pregunta esencial para encontrar la esencia de un objeto, de una cosa o de un ser vivo. ¿Cuál será la esencia del ser humano? ¿Cuál es la cosa que tiene o qué característica tiene el ser humano que le hace diferente a los demás? El humano. No voy a utilizar ser humano porque todos los demás también son seres. El humano. ¿Qué característica tiene el humano que le hace diferente a los demás? Que evolucionó para bien, Perdón, Matías, de nuevo. que pudo evolucionar y convertirse en Homo sapiens.
Los demás animales también han evolucionado de una u otra forma. En la época del Paleolítico no existían los animales que tenemos hoy en día, ustedes saben eso, y previamente menos. Entonces, sí han evolucionado. Todos los seres tienen la capacidad de evolucionar porque cambian, mutan su código genético para adaptarse a la realidad. Y así desaparecen unas especies y permanecen otras, por la selección natural y por la mutación genética. ¿Qué le hace al ser humano diferente de los demás? El pensar por sí mismo. Ya, pongámosle como capacidad racional, que es parte del pensar por sí mismo. Aquí nos preguntamos, ¿existe algún otro ser que pueda pensar por sí mismo, que se dé cuenta de su realidad, que se haga problema de todo, por decirlo de otra manera? Bueno, esta es una de las definiciones más comunes, la capacidad racional. Ahora, no parece que seamos del todo racionales por ahí. No creo que un ser vivo que destruya su ecosistema sea muy racional que digamos, pero de todos modos le dejamos esa posibilidad. La capacidad de darse cuenta de uno mismo es una capacidad racional. Aristóteles, ya vamos a ver estos filósofos y entramos con estos tres filósofos y los voy a plantear así dentro de la línea del tiempo. Vamos a plantearnos una línea del tiempo para la filosofía. ¿Cómo nos planteamos la línea de tiempo? De la siguiente manera. Vamos a ver. A ver si la tengo aquí. Nos vamos a plantear el origen de la filosofía. Para allá, ¿a qué siglo iniciaba la filosofía? ¿Recuerda? De lo que ya vimos. Vamos a plantearnos así. Inicia la filosofía aproximadamente en el siglo, Jesús María y José, al principio. VI antes de Cristo. No se olviden, aquí aproximadamente inicia la filosofía. Así se divide la historia de la filosofía. Inicia la filosofía y nos planteamos lo siguiente. El pensamiento filosófico, esto no es exacto, ¿sí? Hay algunos parámetros por los cuales los filósofos consideran que una época cambia de una a otra. Existen 4 etapas por lo general. La filosofía clásica, la filosofía medieval, la filosofía moderna y la filosofía contemporánea. Algunos otros filósofos los dividen de otra forma. Nosotros nos vamos a plantear esta división de la filosofía clásica de los griegos en 2 partes. Tanto la filosofía presocrática y los clásicos de la filosofía, que es el punto hasta donde nosotros hemos llegado. Filósofos clásicos. ¿Dónde empieza la filosofía presocrática? Con Tales de Mileto. Tales, aproximadamente para este siglo VI antes de Cristo, Tales, aproximadamente de los datos que tenemos, está en el siglo VI, se está hablando desde el 624, 6-7, hasta el 546, 7, antes de Cristo, siglo VI y V, en realidad. Comienza la filosofía en este siglo VI con Tales de Mileto y acaba la filosofía presocrática cuando inicia el pensamiento socrático, evidentemente. Sócrates. ¿Qué está pensando, analizando
aproximadamente. También nosotros sabemos la historia de Sócrates a través de su discípulo Platón, ya que no escribió nada Sócrates. Entonces, está aproximadamente en el 469 al 399 antes de Cristo. Y aquí comienzan los filósofos clásicos. Ustedes dirán, el momento que aparece Sócrates, ¿se acaba todos los filósofos presocráticos? No necesariamente, no funciona así el ámbito de la humanidad. ¿Por qué les digo? Porque Demócrito está hablando para el 460 hasta el 370 aproximadamente. Es decir, que Demócrito habló o generó sus postulados dentro de la misma época en la que Sócrates estaba planteándose su pensamiento. Por lo tanto, no es que es historia exacta, es una forma de dividir el pensamiento histórico, principalmente para comprender la perspectiva de la división del pensamiento. ¿Y en qué se basan los filósofos para hacer esta división de la historia? Principalmente en los temas a tratar. ¿Cuál era el tema al inicio de la filosofía? La búsqueda de ¿qué? ¿Qué buscaban estos primeros filósofos? ¿Qué buscaban? Díganlo así rapidísimo. El origen de la vida. El origen, el arjé, no se olviden, siempre arjé. Esto sintetiza de mejor forma todo lo que se pueda plantear. Por lo tanto, todos los filósofos que calzan dentro de la perspectiva de la búsqueda del arjé o principio de todo, más allá de que estén en la época de Sócrates, estén antes o lo que sea, se llamarán presocráticos en su pensamiento. La filosofía se divide así, no exactamente por las fechas, sino principalmente por el pensamiento. Luego las fechas van un poco calzando también. Vamos a ver a los filósofos clásicos desde Sócrates, Platón y Aristóteles. Estos son los pensadores llamados clásicos porque son los que mayor influencia han dado no solo al pensamiento filosófico, sino también al pensamiento científico que posteriormente demostrará los errores planteados en algunos de los pensamientos aristotélicos, el inicio de la lógica, el inicio de la preocupación, sobre todo por el ser humano. ¿Qué van a buscar aquí? ¿Cómo el ser humano conoce? Recuerden que realmente está en el comienzo de esta filosofía clásica en el pensamiento de la lucha entre Parménides y Heráclito, porque es la búsqueda del conocimiento. El ser humano aquí, en el pensamiento filosófico, será el centro de la preocupación de estos pensadores, el humano. Ya se van centrando en todo, cómo el humano piensa, cómo el humano se organiza, cómo el humano debe generar conocimiento, cómo el humano debe actuar frente a la realidad, cómo el humano realiza las polis y demás elementos. Todos estos serán en nuestra consideración. Vamos a irnos planteando las siguientes partes, pero las dejamos de manera general para que ustedes tengan en cuenta estos elementos. Después, algunos filósofos lo plantean como la filosofía medieval. No tenemos en filosofía nada que se refiera a cuestiones orientales. Para la filosofía que nosotros conocemos como filosofía, eso no es pensamiento filosófico. De ahí va la filosofía moderna. Aquí hay pensadores que dividen la filosofía en premoderna y en moderna. Ya depende, pero de todos modos nos quedamos con esta perspectiva. Y finalmente, la filosofía contemporánea. Algunos pensadores dicen que hay una filosofía después de la contemporánea, pero no se ha demostrado eso. Y eso sería todo nuestro análisis de la historia de la filosofía. Vamos a tratar de ver todos estos ámbitos, exceptuando un poco el pensamiento filosófico medieval. Vamos a llegar mucho al pensamiento filosófico medieval, pero de todos modos es importante tomarlo en cuenta. ¿Quién hablamos aquí? De Santo Tomás, San Agustín, Guillermo de Ockham, algunos de los pensadores religiosos, sobre todo que dieron las bases y el fundamento a la Iglesia Católica.
Bien, ¿alguna pregunta? ¿Qué es esto? La historia de la filosofía. Estamos en este parámetro, iniciando con Sócrates y nuestro análisis sobre el pensamiento filosófico como esfuerzo para explicar la sociedad. Recordemos un poco que estábamos hablando de la esencia, que es eso que le caracteriza al ser humano. Para Aristóteles, que trató de buscar estos elementos de la esencia, se planteó que la esencia del ser humano es propiamente esta condición, este sentido, vamos a ponerlo así. La esencia para Aristóteles del humano es ser político, es decir, ser social. Esto no quiere decir que viva conjuntamente, no quiere decir que viva en manadas como otros animales, sino que principalmente el ser humano es el único que genera una construcción compleja donde pone reglas, normas, organiza la sociedad, genera polis. El ser humano es el único que vive en estas organizaciones, a diferencia de los demás animales y demás seres. Esa es la esencia que le dio Aristóteles a esta realidad, el ser social. Por lo tanto, debemos preguntarnos cómo se hace la sociedad, cómo se genera la sociedad, cómo debemos vivir en sociedad, cómo debemos organizarnos en la sociedad. Bien, jóvenes, vamos a ir cerrando un poco aquí para ver la arquitectura de las ciudades griegas, para demostrar la importancia que tiene para los griegos esta realidad orgánica del mundo. Es decir, para entender esencialmente cómo se construye el pensamiento griego a partir de la conformación de las polis, que ya un poco hemos visto. ¿Alguien alguna pregunta, inquietud, duda? Solo es de manera introductoria esta primera parte y nos quedamos con esta idea. No se olvide tratar de cuestionarse. ¿Por qué será Aristóteles que dice esto? Si no hay preguntas, dudas, inquietudes, vamos cerrando con esto. Deme un segundo nada más. Listo. Bien, jóvenes. Con eso